pueden integrar tanto al ámbito de la salud como a la vida misma y a la cotidianidad de cada uno. Así que tanto que seas un profesional de la salud o un oyente y estés interesado en escucharlo, esto te va a venir bien. Y bueno, lo primero era hacer un repaso, no un repaso, sino por lo menos hablar un poco de de los títulos de lo que charlamos la vez anterior para enganchar con este segundo conversatorio. En el primer encuentro hablamos de más allá de la salud mental, con esta idea de poner un poco sobre la mesa del encuentro las cuestiones que trascienden a la salud mental, desde el ámbito de la trascendencia, de considerar a las personas enfermos mentales, cuando en realidad podríamos incorporar un plano biológico como un piso biológico a la mirada de nuestros aspectos de comportamiento y demás, que nos permiten entender esta mirada como un proceso completamente dinámico y no como algo estático que normalmente tiene la tendencia para los que trabajan en salud de generar etiquetas diagnósticas, y después también sabemos todo lo que representa el impacto del diagnóstico para la persona que está transitando un cambio de comportamiento y es tildado de loco o es considerado una persona que ha perdido su cabeza, ¿no? Y esto es algo muy común. Las personas quedan completamente aisladas, por eso decidimos hablar de este cambio, también del sentido de la vida en relación a la evolución, en relación a cómo la vida va evolucionando y cómo la vida va digamos, en este flujo constante de evolución hacia lo que son los estados de trascendencia, es decir, trascender los niveles biológicos, los niveles psíquicos, psicológicos, hasta un estado más espiritual, y es, digamos, a lo que vamos a tratar de ir yendo con estos encuentros. Después hablamos de la sincronía entre una forma de percibir que tenemos el mundo, lo que sucede en nuestro cerebro, algunas activaciones que se pueden medir muy bien en el cerebro, los impactos orgánicos que tienen relación a estas activaciones y lo que sucede, digamos, en nuestro ser, lo que sucede en nuestro coordinador de este organismo que somos. Y también hablamos de las emociones como un mecanismo de respuesta adaptativa y no tanto como estados alterados de conciencia, como a veces se conocen, o como trastornos de la personalidad, como también son mencionados muchas veces y en muchas ocasiones. Normalmente nos ocupamos, desde una mirada integrativa, nos ocupamos como de entender a esta cuestión de los cambios del comportamiento, que son llamados muchas veces trastornos mentales, como necesidades de adaptarnos a un medio. Y por eso es que fuimos creando, digamos, estos puntos y avanzando hacia lo que vamos a ver hoy, que es un tema que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con la consideración de la mente preconsciente, mente consciente y mente superconsciente. Vamos a explicar un poquito qué quiere decir esto. Normalmente el término mente preconsciente es un término que prácticamente lo inventé yo y no creo que nadie lo use, pero a mí me gusta decirle así. En realidad la conocemos como mente subconsciente, o también a veces es considerada como la mente inconsciente. Y bueno, a mí me parece más apropiado este término preconsciente, porque en realidad es como la mente consciente que estaba antes de que tuviéramos un desarrollo de todo lo que tiene que ver con el cerebro moderno. Es decir, era la conciencia de nuestro animalito interior, digamos, era la conciencia del reptil, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento funcionaba como una conciencia, por eso me parece que es mejor llamarle preconciencia, es decir, está anterior evolutivamente a la mente consciente que viene después, cuando nosotros, como seres vivos, comenzamos a vivir en grupos, a vivir en comunidades y a desarrollar áreas cerebrales que tienen más que ver con la cognición, áreas que tienen que ver con la ejecución de actividades, con la toma de decisiones y demás. Y después existe una mente superconsciente que está muy asociada a los estados de trascendencia, y estos estados de trascendencia tienen que ver con la multiplicidad de situaciones de dificultad que a veces tenemos que afrontar, con la multiplicidad de activaciones cerebrales que producen un cambio muy particular en mi comportamiento y que me hacen
como trascender este estado de ser humano biológico a un estado de un ser humano más cuántico, más a nivel cuántico, de activar como una extrasensorialidad a nivel de los mecanismos de percepción. Esto es una forma completamente diferente a la que normalmente aprendemos en la facultad o lo que nos enseñan los programas de psicología e incluso en los programas de medicina y de salud, porque normalmente estos estados alterados de conciencia se suelen ver como patológicos, es decir, como enfermedades. Y por eso vamos a tratar de agregar este conocimiento para tener una nueva herramienta más de evaluación y que podamos entender un poco cómo funcionamos desde esta mirada. Por eso vamos a hablar un poco de lo que sucede en la primera infancia, incluso en la vida intrauterina, es decir, las activaciones que realizamos cuando estamos en esta etapa de nuestra vida, que serían como los imprinting, serían como impresiones, podríamos decir impresiones magnéticas, de situaciones que vivimos dentro de nuestro grupo de pertenencia y que tienen que ver con estas primeras experiencias en el mundo sensorial, que no son aprendidas, sino que son incorporadas. Vamos a explicar un poco esto. Después vamos a hablar de cómo después estas impresiones, a medida que vamos creciendo y vamos incorporando información del medio y después empezamos a agregar aprendizajes, es decir, informaciones, van creando algunos puntos de vista que están basados en estas creencias y que suelen ser fijos y que después son como mecanismos automáticos de repetición en nuestra vida. Vamos a hablar de la valoración subjetiva versus la valoración objetiva, es decir, cómo nuestra percepción puede crear un mundo de realidad que puede ser completamente subjetivo en relación a lo que está sucediendo realmente en mi organismo y cuando realmente estamos teniendo una valoración objetiva de lo que sucede en la realidad. Vamos a mencionar también un tema que a mí me gusta mucho, que es las 3 I's, que es el instinto, el intelecto y la intuición, es decir, cómo diferentes zonas del cerebro están relacionadas a estas 3 I's y cómo podemos, digamos, entrelazar la mente preconsciente con el instinto, la mente consciente con el intelecto y la mente superconsciente con la intuición. Un poco vamos a explicar esto. Claro que son temas que tienen muchísimo ámbito de desarrollo. Podríamos dar varias clases con estos temas, pero la idea es que ustedes se hagan una idea de cómo podemos integrar esta mirada para salirnos del paradigma, digamos, donde consideramos a todos estos cambios del comportamiento, de conducta, personalidad y demás, como trastornos. Y si nosotros podemos empezar a mirarnos desde este lugar más integral, más integrativo, también quitamos un poco la presión que ponemos a las personas que están teniendo estos cambios de comportamiento, estos diagnósticos psicopatológicos o personas que están teniendo dificultades para llevar adelante su vida, tan simple como eso, ¿no? Que están no pudiendo decidir, que están estancados en situaciones de las que no pueden cambiar, que están repitiendo historias, que se sienten deprimidos, que se sienten ansiosos, digamos, todo esto que está considerado siempre como un problema de salud, en realidad es un intento del organismo de crear un mecanismo que permita una mejor adaptación. Y después vamos a ver un poco los mapas cerebrales del comportamiento. Esto lo vamos a ver en base a los descubrimientos del Dr. Hammer, a las 5 leyes biológicas. No sé si todos los conocen, pero bueno, vamos a ir entrando un poco en ese tema para que lo conozcan. La primera cosa, y esto es algo que más o menos todos lo deben conocer o alguna vez lo habrán escuchado, es cómo ya en el siglo pasado se hablaba un poco de estos 3 tipos de cerebro, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y después lo que es el neocórtex o la corteza cerebral, y que estos tipos de cerebro se había descubierto que tenían algunas funciones particulares, algunas funciones específicas de cada parte del cerebro y cómo estos cerebros estaban relacionados un poco a los mecanismos que teníamos de funcionar en el mundo. Por ejemplo, todo lo que estaba relacionado al cerebro reptiliano, que es un cerebro que se desarrolló en un estadio evolutivo muy arcaico, tenía que ver con la acción, y esta acción en realidad tiene que ver con una respuesta automática al medio ambiente,
¿sí? Tiene que ver no con una acción voluntaria, sino con una acción involuntaria. Por eso a veces tenemos ciertas reacciones que suceden espontáneamente, que suceden sin que haya una intermediación de la mente consciente, y estas respuestas automáticas, estas respuestas que surgen como disparador a una situación que nuestro cerebro arcaico tiene la capacidad de, a través de los sentidos, de percibir como una situación que puede ser peligrosa para nuestra supervivencia, emite esta respuesta a través de unos sensores que son los que permiten esta reacción como un mecanismo visceral. Después tenemos el cerebro límbico, que sería como el centro emocional, digamos, ahí es donde residen las emociones esencialmente. Por eso MacLean, que fue quien habló del cerebro triuno, lo denominó el centro del sentir, digamos, tenía que ver con el sentimiento, tenía que ver con aquello que yo estaba pudiendo sentir luego de haber realizado una incorporación de una experiencia. Y después en el cerebro más moderno, digamos lo que sería la parte del neocórtex, la corteza cerebral, todo el desarrollo último de nuestro cerebro, digamos el que nos diferencia un poco de otros animales mamíferos, que son los animales más cercanos a nosotros, tiene que ver con esta corteza cerebral. Y este neocórtex en realidad tiene, digamos, esta capacidad de pensar, de ejecutar el pensamiento, de reflexionar, de razonar, de tomar decisiones, de ejecutar planificaciones. Y bueno, todo este ámbito estaba relacionado con este cerebro. MacLean, si bien estamos hablando del siglo pasado, estaba bastante cerca de lo que después se fue descubriendo. Entonces teníamos como esta caracterización donde teníamos este cerebro reptil, el cerebro mamífero, que era el del centro emocional, y después teníamos el cerebro humano, por decirlo de alguna manera, que es el más moderno. Esta caracterización, la dificultad que después se encontró y que hoy encuentra cuando nos ponemos a hablar un poco de cómo funcionamos, es que pareciera que el cerebro humano fuera solamente la corteza cerebral, es decir, nuestro cerebro más moderno y con el que podemos pensar, razonar, tomar decisiones. Y es por eso que la vida de hoy se basa básicamente en el pensamiento, es decir, en el mundo mental, porque se cree que el mundo mental es lo que más define al ser humano. Y en realidad creo que esta es una de las cuestiones que necesitamos reacomodar, porque digamos nuestro cerebro funciona integradamente y además es muy importante entender que nuestro cerebro más arcaico muchas veces tiene predominancia sobre los otros cerebros, por decirlo de alguna manera, otros cerebros. A mí me gusta decir que tenemos, según este esquema serían 3, pero en realidad serían 4 cerebros, después se los voy a explicar. Es decir que como este mundo ha sido hoy en día movido por el pensamiento, se cree que esta herramienta, que esta forma de manifestación es en realidad la que tiene la verdad, es la que determina la realidad. Por eso nosotros creamos una imagen a través de la interpretación que hacemos de algo que vemos en el entorno, algo que vemos afuera, y con esa imagen, con esa información, construimos una imagen y después con esa imagen hacemos una definición de la realidad. Y muchas veces el pensamiento es el que está gobernando nuestras vidas, entonces nuestro pensamiento pasa a ser como el líder de todo el organismo que somos, y ahí es cuando quedamos un poco lejos de todo lo que tiene que ver con nuestro proceso evolutivo. Por eso la idea es un poco ver cómo podemos trabajar desde el cerebro integrado. Ya también en el siglo pasado había algunos psiquiatras, médicos y neurólogos muy, muy famosos y muy reconocidos a nivel de teorías de las emociones, teorías que hoy todavía siguen siendo actuales. Y cuando hablaban de emociones, hablaban también de una respuesta de adaptación, es decir, hablaban de una emoción como un estímulo, y ese estímulo tenía una particularidad que era evaluar lo que estaba sucediendo en el entorno. Por ejemplo, bueno, Damasio, que es uno de los que más me gusta, decía que ante una situación de peligro normal,
de peligrosa, lo normal, que no es ponerse a pensar o reflexionar, es decir, el mundo mental obviamente quedaría en segundo plano, sino que es expresar una emoción y actuar en consecuencia. Y esta emoción no es la que normalmente conocemos como las emociones de tristeza, alegría, ¿no? Asco, miedo, sino que sí, miedo es una emoción bastante primaria, pero cuando hablaba de emoción, Damasio estaba hablando de esta respuesta visceral que tiene que ver con estas tres posibilidades que tenemos como organismos vivos en relación al mundo biológico, que es huir, contraatacar o paralizarnos. Es decir, que ante cualquier situación nosotros estamos ejecutando estos programas biológicos automáticos antes de darnos cuenta que esto está sucediendo, antes de poder reflexionar acerca de una respuesta, nosotros ya tenemos estos mecanismos y funcionan muy, muy bien sin nuestra intervención. Por eso Damasio también hablaba de sensaciones subjetivas y estados fisiológicos asociados, es decir, de acuerdo a lo que yo estaba percibiendo, había una respuesta del cuerpo y esa respuesta del cuerpo era automática. Después se activan mecanismos motores también de respuestas somatosensoriales. Damasio hablaba que existe también un fin adaptativo, es decir, una necesidad de dar una respuesta para adaptarnos y que este mecanismo no es aprendido, sino que es innato, y podríamos agregar que es heredado. Después que se evalúa naturalmente el ambiente interior y el que rodea al organismo para responder adaptativamente. Existen mecanismos únicos y estereotipados de cambios fisiológicos y de comportamiento, y todo esto sucede automáticamente. También hay estados del cuerpo agradables y desagradables que nos van dando como sensores para decir, acá sí, acá no, esto puede ser bueno para mí, esto no puede ser bueno para mí, este alimento puede ser biodegradable para mí, este alimento puede ser tóxico, y esto lo podemos hacer muy simplemente con nuestros sentidos. Imagino que les ha pasado alguna vez de haber dejado una leche en la heladera, en el refrigerador, y de repente no sé cuántos días esa leche está y lo primero que vamos a hacer antes de consumirla es olerla, ¿no? Y con el olfato nosotros ya vamos a identificar si este producto es biodegradable o si es tóxico para mi organismo. Y el organismo lo hace solo, solamente a través del olfato. Y después, si el olfato no nos convence, lo que vamos a hacer es poner un poquito en un vaso y vamos a probar un poquitito, un sorbito pequeño para ver si a través del gusto nosotros podemos identificar. Y no lo hacemos pensando. Esto lo hace el cuerpo automáticamente. No tenemos que pensar para hacer eso. Y así sucede, digamos que muchos procesos suceden automáticamente sin que nosotros hagamos nada. Después hay activaciones a diversas respuestas psicofisiológicas como ritmo cardíaco, sudoración, calor o dolor, que también suceden automáticamente. Permitir una evaluación muy rápida de la situación, porque traemos esta información de la herencia evolutiva, es decir, esta información viene acompañada de una programación completamente heredada que sirvió a otros ancestros, a otras especies anteriores que nos antecedieron en la evolución, y que les sirvieron para sobrevivir, y que ante una situación de aparición repentina de un depredador había que tener una respuesta muy automática para generar una huida o un contraataque si esto era viable. Después se experimentaban emociones antes de que ocurrieran las consecuencias, es decir, antes de que yo me dé cuenta del producto final de lo que está sucediendo, ya emocionalmente estoy recibiendo una incorporación. Y por último, los dos puntos últimos son evaluación emocional, que prima la reflexión al razonamiento, esto ya un poco lo dijimos, y que se activa un sistema de señalización inconsciente, diríamos preconsciente, basado en experiencias pasadas. ¿Esto qué información nos da? Este último punto, que si nosotros estamos repitiendo la historia y una y otra vez estamos cayendo ante la misma situación y estamos no pudiendo aprender, o solemos decir que no logramos aprender a veces porque siempre caemos en la misma historia, tiene que ver que esencialmente estas señales, estos sistemas de señalización del inconsciente, de nuestro cerebro más animal y más visceral, está muy activado. ¿Y qué significa que está muy activado? Que está muy sensible. ¿Sensible a qué? Sensible al entorno, sensible a las percepciones de peligro, sensible a las situaciones donde había que elegir entre la vida y la muerte,
aunque no fuera literalmente un caso, pero nosotros aprendimos a percibir así en situaciones de peligro cuando éramos muy pequeños. Por ejemplo, estar angustiados constantemente porque mamá estaba depresiva, entonces yo tenía que estar pendiente de que mamá no quisiera morir, y en esta angustia constante, sin poder reflexionar al respecto, yo estaba constantemente activado en la percepción de que mamá se va, por ejemplo, y así tenemos muchas situaciones donde estamos en pendiente y generamos una hipersensibilidad de este cerebro más arcaico, de este tronco cerebral, de este cerebro reptil, y esta hipersensibilidad hace que nosotros seamos, obviamente, más sensibles a situaciones donde algo se parece a esto que activó en primera instancia. Vamos a ver que es sumamente fundamental saber, comprender, conocer y tener referencias de lo que sucedió en la vida intrauterina y en la primera infancia, tanto de nosotros mismos como para hacer autorreferencia y poder evaluar un poco la situación en relación a cómo nos estamos moviendo en el mundo perceptivo, como también en relación a las personas con las que estamos trabajando. Por eso es que las activaciones que suceden en la primera infancia, como podemos ver en esta imagen, generan lo que es un imprinting, una impresión a nivel del cerebro y a nivel de nuestro mecanismo de percepción, que va a ser el que le dé después la sensibilidad a estos sensores, por decirlo de alguna manera, de respuesta automática que yo voy a tener. Y en el momento que yo recibo este impacto, en el momento que yo recibo esta situación de shock o de tensión, una situación que es inesperada, que me supera, que me toma, digamos, por sorpresa, que me deja en un momento de mucha tensión, el organismo responde, no el cuerpo, por un lado, la mente por el otro, el cerebro por el, sino que todo el organismo da una respuesta, pero esta respuesta está mediada por una activación muy, muy fuerte de nuestro sistema de respuesta automática para la supervivencia. Y lo hacemos cada vez que vivimos una situación de tensión o que sobrepasa la capacidad que tenemos para contener esta situación. Claro que existen diferentes tipos de cachorros y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos esta evaluación de este mundo biológico que sucede por debajo de lo que es el mundo psicológico o el mundo del comportamiento o el mundo de la personalidad, en este subyacente está este mundo animal, pero nosotros hemos adquirido otros comportamientos y tenemos además otras características propias de nuestra evolución y de nuestra forma de vivir en el mundo, que nos hacen tener algunas diferencias. Por ejemplo, un cachorro primate, que sería el mamífero más cercano a nosotros en términos de funcionalidades, además del cerebro es prácticamente igual, solamente es un pedacito más grande nuestra corteza prefrontal, pero después estamos más o menos en... Pero fíjense este pedacito del cerebro que es muy pequeño de la parte prefrontal de la corteza cerebral, o sea, la parte que tenemos acá delante de todo, el último desarrollo, es solo una pequeña porción de cerebro hace una diferencia enorme. Claro que después la funcionalidad también es diferente, pero, por ejemplo, un cachorro de primate cuando nace su cerebro ya alcanzó el 70% del tamaño adulto y definitivo, solo al momento de nacer, y el 30% en los primeros 6 meses de vida ya se desarrolló completamente. Incluso el cerebro del joven chimpancé alcanza su pleno crecimiento ya a los 12 meses, es decir, que a un año de haber nacido ya el cerebro está completamente desarrollado de estos primates. Sin embargo, en el caso nuestro, el cerebro solo posee el 23% cuando nosotros nacemos de desarrollo. El crecimiento más rápido prosigue durante los primeros 6 años y alcanza el pleno desarrollo recién a los 23 años. Quizá hoy a los 45. Bueno, esto lo digo un poco en serio, un poco en broma, pero en realidad, fíjense la diferencia que tenemos con este mamífero más próximo a nosotros. Fíjense nuestro cerebro, cuánto tiempo está desarrollándose, cuánto tiempo está cambiando, cuánto tiempo está moldeándose.
Y lo más importante acá es que todo lo que sucede en esta primera etapa, digamos, el momento de gestación hasta hasta el momento de salir del vientre de mamá y después cuando tenemos los primeros 6 años de vida, es como que nuestro cerebro está en esta modalidad, digamos, de completa plasticidad, de completa absorción. Y después, a dependencia de cómo son esas experiencias, yo voy teniendo una visión del mundo, voy teniendo una modalidad perceptiva particular, voy teniendo mi propia forma de percibir. Esto está un poco asociado a lo que habríamos hablado hoy de cómo son los mecanismos de la valoración, de la urgencia que nosotros podemos tener o de la emergencia en relación a una situación particular, tanto desde el punto de vista objetivo, cuando es una situación real y concreta. Por ejemplo, aparece un león de momento y yo tengo que dar una respuesta automática y por supuesto esto es una urgencia objetiva, es decir, yo tengo que automáticamente ejecutar una acción sin pensar y sin reflexionar porque el peligro es real y está muy, 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 muy presente. O cuando se trata de urgencias o emergencias que tenemos a nivel de salud, a nivel de comportamiento, a nivel de enfermedades, a nivel de relaciones, en todos los niveles, que es subjetiva. ¿Subjetiva por qué? Porque está condicionada absolutamente por mi mecanismo de percepción que aprendí en esta etapa de la vida, cuando era muy pequeño. Es decir, que todo este momento de crecimiento, desde que iniciamos el desarrollo embrionario en el vientre de mamá hasta que tenemos estos primeros 6 años, no podríamos decir que es determinante, pero es bastante concluyente, ¿ok? Y esto es importante también tenerlo en cuenta, por eso necesitamos entender un poco el mundo completo de una persona y toda esta historia para entender cómo está respondiendo al mundo. Es decir que podemos decir en base a estas conclusiones que somos la criatura más indefensa de todas las especies. De hecho, cualquier animal puede quedar solo sin sus padres a los 3, 6 semanas, 12 semanas, un mes, 6 meses, 8 meses, y puede sobrevivir, depende la raza que sea, depende la especie que sea. Y nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros, si nos llegan a dejar solos a los 3, 4, 5 años, no podríamos sobrevivir. Entonces requerimos un cuidado excesivo y una protección excesiva. Y la mayoría de las DHS es un término que tiene que ver con la activación cerebral. La mayoría de las activaciones cerebrales suceden en esta primera infancia. Es decir, que nosotros, digamos, generamos una primera impresión, un primer imprinting en nuestro cerebro. Generamos una información de base, como si fuera un sello a fuego en nuestro cerebro en estos primeros años de vida. Y esto va a ser como nuestro mapa. Nuestro mapa que nos va a permitir interpretar después el territorio. El territorio que es la forma en la que vamos a movernos en el mundo de las relaciones. Esencialmente lo vamos a empezar haciendo en nuestro nido, en la manada, en el grupo de pertenencia original, y ahí vamos a tomar como estos referentes que después van a ser los que nos van a crear la referencia original para que después lo que nos recuerde a mamá en este sentido va a reactivar una zona del cerebro particular y un modo perceptivo particular. Lo que me recuerde a papá, lo que me recuerde a esta situación de peligro, y así yo voy generando conexiones e interconexiones en el cerebro en todos los niveles. Y normalmente lo que vamos haciendo es recordando y reactivando. Nunca una persona de 20 años, de 30 años, de 40 años, puede hacer una primera respuesta ante una situación. Si bien puede vivir una experiencia que puede ser la primera vez que la vive, pero lo que está percibiendo y lo que está asociando ya lo experimentó muchas veces en este primer ámbito de pertenencia. Por esto el apoyo de la manada es fundamental para nosotros. Es decir, que cuando somos pequeños aún somos incapaces de realizar, obviamente, procesamientos cognitivos, no podemos dar una respuesta racional, no podemos hacer una reflexión, no podemos generar una estrategia de afrontamiento, pero sí tenemos reacciones emocionales tales como el miedo, la angustia o la satisfacción,
y esto que está íntimamente asociado a los mecanismos instintivos. Por eso el instinto suele ser muchas veces muy fuerte en muchas personas que han estado muy activadas en situaciones de peligro cuando eran muy pequeñas. Entonces, es como que su mecanismo más sensible es a través del instinto y van a ser más instintivos. Esto de ser más instintivos, uno puede decir, bueno, son más animales, ¿no? Son más cavernícolas, son más retrógrados, son personas más, no sé, que funcionan más visceralmente. Y esto lo usamos como un juicio, y claro que el juicio siempre es un perjuicio para cualquier ser humano, y en realidad estamos, digamos, dejando de lado la interpretación que podríamos hacer de las experiencias que puede haber tenido esta persona para utilizar esta modalidad de funcionamiento, ¿ok? Es que cuando empezamos a entender cómo funciona nuestro mapa cerebral, nuestra biología en conjunción con lo que estamos percibiendo, en conjunción con lo que sentimos en el cuerpo, lo que sentimos en el cuerpo, en conjunción con los químicos y neurotransmisores que generan proteínas y químicos que después en el cuerpo generan ciertas reacciones, y a su vez nuestro sistema de creencias, que es todo lo que nos han dicho. Cuando empezamos a unir todo, empezamos a mirar a un ser humano integral, y cuando lo miramos integral podemos decir, ok, así como vos sos perfecto, porque has encontrado tu mecanismo de supervivencia. ¿Cuándo vamos a intervenir y a trabajar? Claro, cuando hay, digamos, una sobrevaloración de estos procesos, o cuando hay un desequilibrio muy grande, o cuando hay situaciones donde la persona realmente está necesitando modular la intensidad de estos mecanismos. El aislamiento de la manada. Somos jerárquicos, obviamente, somos territoriales, o sea, jerárquicos, primates, y territoriales, cazadores, tendencia al cooperativismo, tendencia a la cooperación en mujeres para el trabajo en cuidado de sus crías. Digamos, estas cuestiones las heredamos de esta era, de cuando éramos tribu. Cuando éramos tribu también aprendimos estos momentos de vivir en grupos, y tenemos todavía estas tendencias, ¿no? Para entender que, ¿por qué, por ejemplo, una cosa muy interesante y aparte divertida, por qué se dice, y realmente es así en muchos sentidos, que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Es decir, que los hombres nunca van a entender a las mujeres y las mujeres nunca van a entender a los hombres. Si ponemos un poco esta mirada biológica, podemos ver que, digamos, la pulsión masculina es un poco una pulsión de objetivo, y la pulsión femenina es una pulsión de proceso. ¿Qué significa esto? Simple. Lo podemos ver en una cuestión muy básica para la supervivencia, y que tiene mucha relación con la vida misma, que es la reproducción. En el momento de la fecundación, del el acto del encuentro, ¿sí?, sexual, del encuentro que es el preámbulo de la reproducción, porque la sexualidad, si tenían pensado tener placer con la sexualidad, lo siento, la sexualidad siempre tiene que ver con la reproducción. Ok, bueno, en este movimiento el hombre, el macho, es un objetivo, eyaculación, tac, un movimiento, y después la mujer, un proceso de 9 meses, para el mismo objetivo, que es la cría. Ya desde este momento podemos ver cómo el hombre es, en este sentido, unidireccional y de objetivo, y la mujer es de proceso. También, en términos generales, y esto no es ninguna ley, son solamente algunas consideraciones generales, somos en el pensamiento los hombres más de objetivo y las mujeres más de proceso. También las mujeres tienen como muchos canales para poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Nosotros, se dice por ahí que podemos hacer solo una cosa a la vez, y esto tiene mucho que ver con estas cuestiones que hemos aprendido cuando el macho iba a cazar. Cuando el hombre salía de casa era cazar la presa, y la mujer quedaba, digamos, en la tribu
cuidando las crías, mientras cocinaba tenía un crío dándole de mamar, estaba cuidando que no, los depredadores o los animales no vengan a la tribu a robarse el alimento o atacar, estaban además cultivando las hierbas, o sea, podían hacer muchas cosas al mismo tiempo, y de hecho lo saben, ¿no? Las mujeres lo saben, que pueden estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, pueden estar hablando por teléfono, pueden estar pintándose las uñas y de paso pueden estar, no sé, cocinando algo o haciendo cualquier otra cosa. Y a veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me ha pasado de hablarle a una mujer que en el momento, por ejemplo, ¿no? está, qué sé yo, cocinando o está haciendo otra cosa o está trabajando y realmente te está escuchando mientras está haciendo eso otro, ¿no? Es una cosa que es un poco más difícil para los hombres. Y esto tiene mucho que ver y se puede explicar muy bien con este primer movimiento reproductivo, que es, digamos, este objetivo en la eyaculación masculina y este proceso en todo lo que es la gestación que hace la mujer. También en el pensamiento somos así, también en el comportamiento somos un poco así. Funcionamos integralmente y la idea de esto es aprender a mirar todo esto de manera integral, es decir, aprender a entendernos integradamente. Por eso a mí me gusta tanto la mirada biológica, que no es la única y que no es, digamos, la más importante, a lo mejor, pero es la que tiene, digamos, una referencia más en conexión con la coherencia del flujo que tiene la vida. Y este flujo es un poco la evolución y la trascendencia, que es un poco el planteo de estos encuentros. Necesitamos mucho acompañamiento familiar y poseemos comportamiento gregario en determinados casos. El apoyo de la manada, por supuesto, que es fundamental. Ahora veamos cómo sucede la activación cerebral, la activación del programa biológico que hace que nosotros podamos ser un organismo con múltiples formas de interpretar la realidad. Y sucede simultáneamente. Simultáneamente, ¿qué quiere decir? Que va a suceder a un impacto emotivo, es decir, a través de mi mecanismo de percepción, que obviamente es subjetivo, va a suceder una primera activación cerebral, no es una primera, sino que es una de las activaciones cerebrales, una de las activaciones globales que suceden simultáneamente. Y ahí, como pueden ver en esta imagen, se puede ver que, por supuesto, estas tres posibilidades son verdad. O sea que yo puedo estar viendo un cuadrado, depende del lugar de donde yo estoy mirándolo, veo una cosa diferente y todas son verdad. Esto tiene que ver con la subjetividad y tiene que ver con lo que yo estoy interpretando de un evento que está sucediendo. Entonces, el primer nivel que vamos a ver de activación de un programa biológico, que después va a ser el que coordine nuestro mecanismo en la vida, tiene que ver con lo emotivo. Y lo emotivo es, ¿qué es lo que estoy percibiendo? ¿Ok? El segundo nivel, bueno, acá vemos, por ejemplo, una situación de shock, ¿no? Una situación de activación donde la respuesta corporal, la respuesta de todo el organismo en este momento, en este susto, miedo, en esta situación de peligro, pero más que nada de susto, miedo, algo inesperado, la vemos claramente en todo lo que tiene que ver con la contracción muscular, ¿no? Con la aceleración del ritmo cardíaco, una sudoración seguramente, los ojos exaltados, un grito desgarrador que sale como de la nada. Y si pensamos, por ejemplo, en este grito, podemos hablar de tantas cosas. Si pensamos, por ejemplo, en este grito, podemos pensar en el grito primal o el grito primordial, que también es el grito que uno, que se hacía en la noche por ejemplo, cuando los animales están en peligro o se sienten en peligro, empiezan a hacer ruidos, empiezan a gritar, empiezan a hacer rugidos, y estos rugidos tienen que ver con esta cosa de estoy acá, peligro, o estoy acá, acá hay alguien, ¿no? Y bueno, y empezar a asociar todas estas cosas es muy, muy interesante. Entonces, lo que percibimos, por supuesto, que está mediado por los 5 sentidos, pero también hay más sentidos. Y estos otros sentidos, que son 6, 7, 8, 12, 15, tienen que ver con que cuando saturamos nuestros 5 sentidos, cuando hemos tenido muchas reactivaciones de estos 5 sentidos, se activan los sentidos extrasensoriales.
Después uno los conoce como, ¿no?, mecanismos de percepción agudizados, como percepciones muy fuertes, intuiciones, vamos a ver un poco después, más adelante. Quiere decir que el mecanismo de percibir sucede como más o menos lo vemos en este gráfico. Tenemos una realidad de primer orden, que es lo que estamos percibiendo del medio ambiente, el león que aparece, y después tenemos un mecanismo de percepción que se da a través de nuestros sentidos, y en nuestro, digamos, ordenador, sucede lo que se llama la realidad de segundo orden. Es decir, que con todos nuestros códigos biológicos, nuestras experiencias, aprendizaje, creencias, cosmovisión, cultura, el lugar en donde estamos y demás, vamos a hacer una evaluación que es subjetiva, porque fíjense que todo lo que crea esta realidad de segundo orden son cuestiones, es una combinación entre cuestiones experimentadas, códigos biológicos que hemos heredado y también aprendizajes y cosas que hemos vivido, digamos, de acuerdo al lugar donde estamos y a las creencias que tenemos. Entonces, al momento de hacer esta evaluación, si representa un peligro, automáticamente se va a activar un programa biológico y va a haber una activación de nuestro sistema nervioso autónomo, donde el sistema simpático se va a hipersensibilizar. Y en ese momento vamos a tener esta activación, digamos, en 3 niveles, a nivel de la psique, del cerebro y del órgano. Vamos a ver ahora que el segundo nivel de activación es lo que tiene que ver con el neurovegetativo. El neurovegetativo, ¿qué es? Ni más ni menos que la curva normal de nuestro día-noche. Es lo que tiene que ver con nuestro mecanismo de estar despiertos, o sea, levantarnos, estar en vigilia, estar activados y después dormir. Es decir, que cuando estamos en un momento normal tenemos una curva más o menos como esta, donde suceden mecanismos de normalidad, donde más o menos entre las 11 y las 2 de la tarde estamos en la máxima activación y después en la profundidad del sueño entre las 23 o entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Cuando tenemos una activación, cuando estamos en una situación de tensión particular, esta curva se eleva y fíjense que podemos dormir solamente entre las 11 y las 2 de la mañana. Esto es también un cuadro general didáctico, pero más o menos es así, porque estamos en una tensión exacerbada, estamos por encima de nuestro ritmo normal neurovegetativo, y es porque estamos en una tensión. En este momento de tensión, todo nuestro organismo está intentando encontrar una solución a este problema, y esto, por supuesto, que eleva los niveles de estrés. Después podemos analizar con esta curva cómo todos los niveles de estrés y todas las hormonas del estrés, como la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, por ejemplo, también se elevan en este momento. De la misma manera, cuando encontramos la solución a este problema, esta curva tiene el efecto contrario, entonces tenemos mucho cansancio, solamente podemos estar con energía entre las 11 y las 2 de la tarde y el resto del día estamos como con mucha dificultad, nuestro cuerpo está muy cansado, tenemos necesidad de descansar, de dormir, letargo, y esto muchas veces se considera depresión y en realidad estamos teniendo o una activación, una hipersensibilidad de nuestro sistema nervioso autónomo o una hiposensibilidad de nuestro sistema nervioso autónomo, simplemente entendiendo que funcionamos dinámicamente y como programa, podemos comprender que a veces se diagnostican enfermedades o trastornos sin considerar este esquema de funcionalidad biológica que tenemos. El otro nivel donde sucede una activación simultáneamente cuando estamos en una situación de dar una respuesta es en el nivel cerebral, y al nivel cerebral lo que encontró el doctor Hammer, que fue el descubridor de las 5 leyes biológicas, los llamó los focos de Hammer, que son áreas cerebrales que él pudo identificar muy precisas, que tienen una correlación directa con un órgano particular y que se puede ver exactamente, como podemos ver en estas imágenes, como estos anillos que se ven en la imagen más grande, por ejemplo, se ve como ¿no?, un punto central y varios anillos alrededor. Y en las otras imágenes también pueden ver estos círculos concéntricos más pequeños.
son áreas cerebrales activadas con un órgano preciso que dirigen. Entonces, el doctor Hammer, con esta combinación del área cerebral, el órgano que estaba afectado, teniendo un cambio fisiológico tanto de función como de tamaño a nivel de crecimiento celular o reducción celular, y la percepción, o sea, el comportamiento que tenía la persona, armó estas 5 leyes biológicas, creó esta nueva medicina, digamos, esta nueva forma de hacer medicina, en relación a esta integración, y con eso es con lo que a mí me gusta mucho trabajar. Entonces, el mapa biológico y los mapas cerebrales del Dr. Hammer son los que congregan y unen, digamos, esta percepción ante un evento particular, esta área cerebral y este órgano que también va a ser un cambio, una respuesta, ¿no? Y esto sucede todo simultáneamente, y él lo denominó fisiología especial. Quiere decir que tenemos una fisiología especial automática que la consideramos muchas veces enfermedades y en realidad es una respuesta de la naturaleza para asistirnos. Y esto sucede automáticamente. Por ejemplo, si nosotros empezamos a sudar de golpe, es un mecanismo muy particular de una percepción de peligro por la integridad que tiene una activación muy precisa en el cerebelo, en un área del cerebro que está en la parte de atrás, y que esta respuesta tiene como finalidad la comprensión de que estamos sudando porque tenemos una percepción de peligro a nuestra integridad biológica, y en este momento sudamos para resbalarnos del depredador o para escaparnos fácilmente de una situación que nos genera esta percepción. De la misma manera, cuando vamos al dentista, por ejemplo, y nos empiezan a poner todos los fierros para hacer un arreglo dental, lo que automáticamente empezamos a hacer es a producir más saliva. Y esta producción de saliva la hacemos automáticamente, por eso nos ponen este aparatito para sacar la saliva. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la saliva permite ensalivar el bocado o lo que está dentro de la cavidad oral para poder o meterlo adentro si lo queremos neutralizar y lo queremos tragar, o escupirlo y sacarlo afuera si es algo que para nosotros puede ser peligroso. En esta hiperactivación de la producción de saliva estamos intentando expulsar esto afuera. Y después, cuando salimos del dentista, ¿qué sucede? Tenemos la boca seca muchas veces, ¿no? Y esto es parte de una programación, es decir, hay un aumento de función cuando estamos en una percepción de peligro y después una caída drástica de la función hasta que se normaliza cuando resolvimos la situación. Por eso, cuando salimos del dentista, la glándula salivar deja de producir saliva, no tenemos saliva y en este momento tenemos la boca seca. Todo esto combinado y entendido dentro de todo este mapa genera también una situación de comportamiento particular. Los mapas cerebrales que descubrió el Dr. Hammer son estos que pueden ver acá. Otro día podemos profundizarlo más adelante. Esto no es un tema para profundizar hoy. Además, nos quedan unos 5 o 10 minutos y quiero aprovecharlos para llegar hasta lo que quería terminar de compartirles hoy. Pero lo que él descubrió son los diferentes niveles. Digamos, a la derecha tenemos los niveles más arcaicos, el tronco cerebral, el cerebelo. Después tenemos lo que es la sustancia blanca y toda la parte de la médula cerebral. Y después, al final, del lado izquierdo, tenemos la corteza cerebral, que es el desarrollo más moderno. Y todos esos circulitos que ustedes pueden ver en los gráficos son estos centros de control de los diferentes órganos que identificó el Dr. Hammer, y con eso pudo hacer este mapa. Podemos decir que para los cerebros más antiguos gobiernan las emociones como una respuesta automática, y que el lenguaje de comunicación para una persona que está muy sensibilizada en este nivel tiene que ser un lenguaje animal, un lenguaje no verbal. Es decir, que no le podemos decir a una persona que está sintiendo un peligro total o que tiene una activación del cerebro más arcaico, que intente con pensamientos positivos o que intente cambiar con una situación que no sea algo que no tenga que ver con este mundo perceptivo animal, porque la persona visceralmente está muy activada. Entonces no funciona, por ejemplo, una psicoterapia que tenga que ver con una cuestión de el orden
del razonamiento o de la estrategia. Funciona algo que tenga que ver con el mundo perceptivo, es decir, una acción concreta que le permita generar un cambio real. Es una necesidad básica de supervivencia en este nivel del cerebro. Y en el cerebro más moderno, la hipótesis 2 es que tenemos aquí el gobierno de los sentimientos, es decir, entramos en el mundo mental. El lenguaje verbal sí es útil para trabajar con personas que están más activadas o sensibilizadas en este nivel, y aparece un nivel de trascendencia. Cuando activamos mucho esta zona, tenemos la capacidad de ser más sensibles al entorno. Esto lo vamos a ver en el último encuentro. El último nivel que se activa es a nivel del órgano, es decir, que tenemos una activación que sucede simultáneamente a nivel de la emoción, a nivel de nuestro sistema neurovegetativo, a nivel de nuestro cerebro, como vimos recién, y a nivel del órgano. Y todo esto sucede junto, automáticamente y de una manera sincronizada. Y no tenemos que hacer nada. Por eso a mí a veces me angustia un poco ver tantos intentos de hacer esfuerzos terapéuticos con personas que en realidad lo único que necesitan es quitar todas las interferencias entre lo que están intentando hacer en contra de una enfermedad, un diagnóstico, y todo lo que el cuerpo tiene la capacidad de hacer por sí solo. La mayoría de los problemas son las interferencias. Y muchas veces los terapeutas, los psicólogos, los médicos que están en el medio y demás, son la interferencia. Y esto lo necesitamos saber. Quiere decir que nosotros tenemos siempre una tendencia biológica para contraatacar, escapar o detenernos. No nos tenemos que olvidar de que sucede un cambio a nivel de esta psique, que es esta percepción que nosotros tenemos, a nivel del cerebro y a nivel del órgano. Es decir, que cuando podemos valorar esta integridad, esta funcionalidad integral de nuestro organismo y podemos entender cómo se va creando nuestra visión del mundo, cómo nuestros mecanismos de percepción están condicionados por esta biología heredada, después por las experiencias que tenemos en los primeros años de vida y después cómo las creencias y todo lo que es lo que vamos aprendiendo con la práctica o lo que vamos escuchando una vez, dos veces, tres veces, ¿por qué no? Te dicen, ¿no? Una vez en casa empieza una cuestión de una historia que nos van contando, después en la escuela se refuerza esta historia, después en la sociedad uno escucha y después vamos creando una cosmovisión. Es decir, toda esta información es absolutamente útil y necesaria para entender cómo una persona está percibiendo y en base a esa percepción qué es lo que le está pasando internamente y cómo está funcionando y por qué llegó a tener una sintomatología particular o un comportamiento preciso. Es decir, que mirar este global con este mapa biológico y con esta integración de los otros niveles nos permite tener, digamos, una idea global y una comprensión de la totalidad de la persona. Es como si fuera el cierre del círculo de lo que somos como organismos y como entidades funcionales en múltiples niveles y manifestándonos en todas las direcciones de la vida, pero con estas integraciones de funcionalidades, porque normalmente pasa eso, que tenemos una mirada parcial. Entonces después hay 50 especialistas que tienen que atender a una persona que tiene una enfermedad diagnosticada tal o un síntoma tal, y la persona termina partida en 50 pedazos. Cada uno de estos operadores de la salud le dice una cosa diferente, porque normalmente el ego de los operadores de la salud suele ser altísimo, es un nivel muy alto. Entonces, y si a esto le sumamos que el operador de la salud está en angustia, en miedo, porque en su propia percepción de la enfermedad él considera que es algo malo y que algo contra lo que hay que luchar y que es una cuestión de erradicar y es una cuestión de guerra o de religión y no es la biología misma en su modalidad de funcionamiento, si le agregamos la angustia del médico, del psicólogo, del terapeuta o de la persona que está acompañando a la persona, por supuesto que dejamos a este cliente, consultante, paciente en una debilidad total, completamente separado en 50 pedazos y sintiendo una imposibilidad para gestionar su propio proceso simplemente por el hecho de tener todas estas miradas separadas. Entonces necesitamos aprender
uno no puede saber todo, pero necesitamos tener una mirada más holística y también que la persona, a través de la sensación de que la estamos comprendiendo mejor en lo que percibe biológicamente, pueda encontrar una mayor confianza en sus propios recursos. Es devolverle a la persona la posibilidad de recuperar los recursos, el control de su vida, recuperar el control remoto de su vida y poder manejarlo como le plazca. Bueno, les agradezco haber estado en este encuentro. La verdad es que son muchas cosas para contarles, no me quiero extender más del tiempo que acordamos para que puedan seguir después haciendo sus cosas. Verán que es múltiple, que hay muchísimos niveles, que hay muchas cosas para integrar y que si miramos a la vida misma con este dinamismo y con esta posibilidad de comprensión más holística, y nosotros mismos empezamos a permitirnos escucharnos desde el proceso, escucharnos desde el cuerpo y conectarnos desde este lugar, tenemos, por supuesto, mayores posibilidades de dar respuestas más eficientes a lo que estamos experimentando en nuestro mundo de vínculos, de síntomas, de comportamientos y en la vida misma, lo que es la vida misma, ¿no? La vida misma es un tránsito de constante cambio, completamente dinámico, donde tenemos que ir integrando todas las posibilidades que tenemos para ser cada día más presentes y más conscientes de estas posibilidades. Les agradezco un montón. De mi parte está terminado este encuentro. Solo voy a quedarme para que ustedes me hagan alguna pregunta, si tienen ganas o algún comentario. Les agradezco por haber estado, por haberse quedado todo este rato y por haber compartido este encuentro tan ameno. Yo me siento muy a gusto y bueno, les agradezco mucho que estén ahí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Creo que hoy los que estamos acá nos llevamos una percepción que digamos es el sentir, digamos, de los que estamos en el área clínica y es ser humanos ante la situación de nuestros usuarios o pacientes o clientes, como tú lo decías entre líneas cuando nos conversabas, que cuando trabajamos con muchos profesionales, primero son los egos y luego sí el paciente, que es realmente lo importante. Entonces, claro, te agradezco enormemente esa opinión, porque es real. A veces se nos olvida que nosotros nos debemos a nuestros pacientes o clientes. Es la razón por que, digamos, hacemos terapia en el caso de los que hacemos terapia. Claro, claro, es cierto. Sí, además, bueno, a veces en la vorágine de cómo va todo y de que tenemos que hacer tantas cosas y de que tenemos tanto trabajo y de que, bueno, de que todo se nos desborda por ahí en momentos de la vida, simplemente nos olvidamos o no tenemos el espacio, ¿no? Por eso creo que la humanidad está como regresando a una necesidad de más naturalidad, de más coherencia, de más sentido común. Todavía por ahí no se ve en muchos ámbitos, pero se puede sentir que estamos necesitando ese cambio. Y sí, es real. Así como vos decís, Diana, es tal cual, tal cual. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Hay varias preguntas en el chat. Te voy a empezar a leer alguna. Okay. Es de Jaime Machado. Él agradece mucho la conferencia de hoy de tu parte y del conocimiento que nos brindaste. Y la pregunta es, rescatando la parte inicial de la ponencia, cuando establecía que en la vida del ser humano se enmarcan unos ciclos o periodos temporales desde la mente preconsciente, consciente y superconsciente, y que el ser humano realiza como un viaje o experimenta una serie de pasos entre uno y otro, estas últimas instancias podrían asociarse o ir de la mano a las etapas de crecimiento de la vida del ser humano, como la etapa de la niñez, la adolescencia y la adultez. Digamos, podría ser que se consideren como esta clasificación que hace Jaime, pero a mí me da más la sensación de que tiene que ver con un estado interno también de crecimiento. Es decir,
Puede ser uno puede funcionar desde la niñez, desde un estado de niñez, todavía teniendo 40, 50, 60 años, porque está muy, muy gobernado por este cerebro emocional o por este estadio, digamos, preconsciente, por esta mente preconsciente, y esto está todavía muy fuerte, y aunque sea un adulto cronológico, puede ser todavía un niño en la forma de comportarse. Esto tiene que ver un poco más con la madurez, podríamos decirle espiritual, o de crecimiento personal, que viene de la mano de la integración de estas áreas cerebrales y de estas mentes. Viene de la mano de el hecho de ir cada vez poniendo más, pudiendo utilizar más nuestra mente superconsciente. Y esta mente superconsciente tiene que ver con este estado de trascendencia que viene de la mano de del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje tiene también múltiples dimensiones y formas de verse. Hay muchas teorías del aprendizaje, pero el proceso de aprendizaje no es aprenderme algo como de memoria o como una situación solamente por el hecho de repetirla, sino que es el proceso de poder incorporar, el proceso de poder hacer después de eso una integración total y después poder hacer con eso una trascendencia, es decir, el aprendizaje en este sentido. Por eso a mí me gusta más asociarlo con este estadio de niñez, adolescencia y adultez, pero en términos más que nada espirituales o en términos de trascendencia, que sería más o menos lo mismo, solamente que no tiene que ver con la cronología, porque a veces, ya te digo, puede pasar esto, ¿no? Que también hay personas muy, muy jóvenes de edad, pero que son muy maduras a nivel emocional, a nivel comportamental. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues abrimos micrófonos si alguien del público quisiera hacerle una pregunta a Alejandro. Ahí veo que... ¿Quién es? Ah. Berta dijo, muy completa la información, nos refuerza los conceptos desarrollados, excelente para aplicar en todos los campos, para comprender la realidad de las personas, clientes o pacientes, se humaniza la atención. Sí, es verdad, Berta, la verdad que, digamos, el punto es ir hacia ese lugar, ¿no? Hacia la humanización y hacia también comprender, como dije en el primer conversatorio que tuvimos, que somos seres humanos. Es decir, ser está primero y después está el humano. Es decir, incorporar este ámbito del ser, ¿no? Esta cuestión de que hay una esencia, de que hay un ser que está en comunicación con una fuente de creación y integrar estas dos posibilidades. Sí, así es como se puede humanizar más. Excelente frase, no tenemos mucho que hacer, muchas veces somos la interferencia. Qué bueno experimentar una mirada holística y cerrar el círculo de lo que somos, dice Viviana María Rincón. Bueno, muchas gracias, Viviana, es verdad. Sí, también esto es sumamente importante poder después aplicarlo y entender que menos es más, muchas veces, muchísimas veces. Además, la persona si logra volverse así y empezar a gestionarse desde sus propios recursos, claro que cada uno es el quien mejor se conoce a sí mismo y cada uno es el único que está en su propio pellejo, en su propia piel y el que puede experimentar la realidad de determinada manera. Por eso es tan importante tener esta posibilidad para devolverle a la persona el poder, ¿no? El poder de su propio mundo, de su propia vida. Pero es un desafío porque los terapeutas o los psicólogos o los médicos tenemos a veces esta cabeza de madera, intentamos ponernos por encima del paciente o del consultante, como si nosotros supiéramos más de él que él, y se genera después una situación de jerarquía donde pasamos a funcionar como si fuéramos sus padres. Se genera una función terapéutica paternalista o maternalista y la persona hace una regresión espontánea en la misma sesión
se convierte en un niño y pierde todas sus capacidades de hacer un proceso realmente integrador. Por eso es tan importante considerar a cada ser humano que viene a nuestras consultas como un ser humano completo y entero, ¿no? Que tiene todo lo que necesita para la vida. Ahí Jaime dice, nosotros como psicólogos debemos ser más allegados al otro. Esa cercanía permite que el paciente que no nos vea como un profesional de esta área, sino más bien como una guía que ayuda a dar una solución. Sí, exacto, Jaime, es verdad. Es una postura más de acompañamiento la que se necesita, sabiendo, por supuesto, gestionar las urgencias que se presentan y lo que uno necesite, una intervención más objetiva. Esto siempre tiene que estar muy claro, pero muchas veces en el afán de querer, también está esta idea loca de que podemos curar al otro, ¿no? Es una tontería, porque en realidad nadie puede curar a nadie. Entonces también esto es importante, no podemos ponernos en este lugar, ¿no? En este lugar de estar por encima de. Nosotros no tenemos la capacidad de curar a nadie, somos un instrumento de acompañamiento. Esto también es súper importante. Hay alguien que te quiere hacer una pregunta. Es Julie. Dale, Diana, adelante. Mira, dice doctor Alejandro, tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos para erradicar definitivamente pensamientos que están muy posesionados en nuestra mente? Ok, bien. Si son pensamientos que están muy posesionados en nuestra mente, es decir, que estamos constantemente repitiendo estos pensamientos, estamos en un mecanismo automático de repetición, quiere decir que estamos como viviendo el pasado constantemente. ¿Por qué? Porque la mente preconsciente o la mente subconsciente, como normalmente se conoce, es la que almacena de alguna manera las experiencias, y los contenidos emotivos están, digamos, con las raíces en esta mente subconsciente, están anclados ahí, y después la mente los toma como posibilidades y recrea el futuro en función a estos pensamientos del pasado, a estas experiencias del pasado, y ahí es cuando estamos constantemente repitiendo la historia o pensando constantemente siempre en lo mismo, o estamos repitiendo el pensamiento, y son como pensamientos obsesivos, ¿no? Como que estamos en un mecanismo obsesivo de pensamiento constante. Para eso necesito ir al cuerpo. Es decir, necesito salirme de la mente e ir al cuerpo. No puedo con la mente consciente cambiar la mente consciente. Esto es importantísimo. Necesito ir al cuerpo. Y para ir al cuerpo necesito, también como dijimos la otra vez, necesito algún ejercicio o algún mecanismo o alguna actividad que me permita entrar en conexión con el cuerpo. Puede ser del ámbito de las meditaciones o puede ser alguna actividad que me permita empezar a sentir el cuerpo desde otro lugar, conectarnos completamente con el cuerpo y así desconectar la mente del automático, del piloto automático. Normalmente los pensamientos obsesivos tienen que ver con que nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro reptil, por decirlo también de alguna manera, están muy sensibilizados. Entonces, también uno necesita ver qué es lo que está en el entorno donde uno está viviendo, que está reactivando constantemente experiencias del pasado que por ahí no fueron buenas o que fueron traumáticas o que generaron mucha tensión y mucha angustia. Ver cuáles pueden ser los disparadores que en tu presente te están haciendo sentir lo mismo que sentías cuando eras pequeña. Esto también es importante de mirar y de entenderlo, porque lo que hace el pensamiento recurrente es que estoy percibiendo en el presente que estoy viviendo como en el pasado, como estoy viviendo situaciones del pasado. Así que bueno, esto sería. Pero sobre todo trabajar en el cuerpo y técnicas que pueden ser de conexión con el cuerpo, como la danza, el baile, la biodanza, cualquier actividad que te permita entrar en contacto con el sentir el cuerpo, te van a ayudar a salir un poco de la mente. Bueno, Alejandro, gracias. Berta hizo como un comentario a tu intervención y es el siguiente: esto hace parte de la comprensión del componente biopsicosocial.
lo cual facilita generar un espacio de interacción psicólogo-cliente que provee de todos los insumos necesarios para orientar el acompañamiento en la dirección correcta. Sí, sería una integración. Gracias, Berta, por el comentario. Exacto, sería una integración biopsicosocial que permitiría, digamos, la articulación de todas estas, digamos, son como dimensiones. Está también esta psicología multidimensional, no sé si en Colombia se conoce así, o esta psicología integrativa que trabaja desde 5 dimensiones, en la dimensión física. Bueno, vamos pasando por diversas dimensiones, física, mental, emocional, a nivel social, a nivel la dimensión de espiritual, y en estas 5 dimensiones trabajamos haciendo una evaluación de cada una de ellas, y después de estas evaluaciones lo que hacemos es integrarlas, y esto permite, por supuesto, una mayor aproximación a estar muy cerca de lo que la persona está experimentando. Digamos, somos mucho más eficientes, mucho más eficaces en nuestro trabajo, más breves también, mucho más breves, porque también la psicoterapia o el psicoanálisis, por ejemplo, yo considero que el psicoanálisis, por ejemplo, y algunos abordajes que requieren mucho tiempo de trabajos, están un poco obsoletos para la realidad del ser humano de hoy. Se necesitan terapias más dinámicas, más estratégicas, pero no con ese dinamismo, esta estrategia, que sean menos contundentes. Entonces, esta integración te hace tener una penetración más profunda en la realidad de la persona, y después uno deja que la persona haga el resto de los movimientos, ¿no? Con un seguimiento, pero sin tanto intervención, porque muchas intervenciones después se convierten en interferencias. Exacto. Bueno, no, creo que no hay más preguntas. Te dan las gracias por Julie y Berta por tus respuestas, Alejandro. No sé si alguien quiere atreverse a hacer alguna pregunta en público. Abriendo micrófono. Creo que no. Hemos tenido un público más bien de escribir. Más bien de escribir, ok, sí, está muy bien igual, está muy bien igual. Ya con escuchar y escribir ya es un montón. Les agradezco un montón a todos los que están, los que estuvieron. Gracias, Diana, también a vos por tu acompañamiento, por estar cerca, por tu linda energía. Y bueno, dejarle mi saludo a Aldo, que lo vamos a ver, seguro nos vamos a encontrar en el próximo encuentro, que va a ser, sí, el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes el último, entonces están cordialmente invitados. Alejandro nos va a hablar de la psicología del despertar y va a hablar de 3 importantes argumentos allí. Uno es la percepción, nada es lo que parece, todo es lo que parece, de la comprensión a la conciencia y estrategias de afrontamiento positivas. Entonces, interesante también este último encuentro para finalizar este ciclo. Entonces, los esperamos a todos muy puntuales. Les estaremos enviando el link de acceso la otra semana para que ustedes puedan conectarse nuevamente. Feliz noche a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana, por la compañía, y bueno, un saludo para todo Colombia y para todos los que están viendo de otros países también. Muchas gracias. Y hay una pregunta, no sé si tienen ganas de un minuto más. Sí, claro. Mira, Marta, ante la nueva normalidad de los cambios que generan nuevas experiencias que se presentan por la crisis sanitaria mundial, ¿cómo se puede aplicar estas teorías de las emociones? Bueno, gracias por tu pregunta, Marta. Obviamente que yo he visto muy poca participación de muchos ámbitos de la salud y a nivel también de la salud psíquica en relación a toda esta nueva normalidad. No nos han dejado mucho margen de trabajo, y tampoco he visto que el ámbito psi haya estado muy activo en toda esta cuestión, pero sí es muy obvio
que los resultados que van a quedar de toda esta nueva normalidad y lo que va a suceder va a requerir de mucho trabajo a nivel psicoterapéutico y a nivel de acompañamiento en este nivel. La aplicación de este sistema tiene que ir primero por un programa que permita a las personas involucradas y a las personas más sensibilizadas con este proceso, que hayan estado más en conexión con una de las formas de ver esta realidad, porque hay muchas formas de verla. Se necesita trabajar mucho sobre lo que va a ser el miedo, el impacto del miedo a nivel emocional y el impacto también de lo que es una hiperactivación de todos estos mecanismos de supervivencia y todo lo que tiene que ver también con el postraumático. O sea, se va a necesitar hacer una integración desde ahí. En realidad, esto que estamos hablando no son teorías, sino que son más bien diversas herramientas que el psicólogo común o el psicoterapeuta tradicional o convencional puede aprenderlas e incorporarlas para trabajar más integradamente. Pero creo que se va a necesitar mucho sacar a las personas de esta angustia por la supervivencia. Y todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final y cómo va a quedar esto después el año que viene. No sabemos cómo va a estar la economía mundial, el planeta y un montón de cosas. Entonces se va a necesitar mucho del trabajo de personas que conozcan esta mirada integral, sobre todo porque no se va a poder con la psique, no se va a poder con la mente, no va a alcanzar, porque el ser humano va a estar en una angustia por la supervivencia, me parece importante, y se va a necesitar conocer muy bien este mapa biológico, así que hay que aprenderlo. Ya vamos a hacer algunos cursos, ya vamos a proponerlos. Bueno, muchas gracias a todos, los dejo ir a casa. Acá en Argentina son 21:30, ya estamos para ir a tomar un poco de vino y a descansar. Así que bueno, les dejo un beso grande. Gracias, Diana, gracias, Uniminuto. Placer y nos encontramos el próximo viernes. Sí, un saludo. El próximo viernes. Adiós. Chao. Chao, feliz noche, gracias. Chao, chao. Feliz noche.